San Huberto, obispo, patrón de los cazadores, 3 de noviembre. Había desaparecido de las Galias la dominación romana, dejando libre paso a los bárbaros que intentaban asentar allí sus reales y organizarse. En medio de esta sociedad naciente, agitada, tormentosa y sin ley, apareció el santo cuya historia vamos a reseñar. Si hemos de dar fe a una antigua tradición, Huberto debió ser príncipe merovingio, descendiente en línea directa de Clodoveo, primer rey cristiano de los francos. Había nacido en Aquitania por los años de 655 y habría tenido por padre al noble duque Beltrán, bisnieto de Clodoveo, y por madre a una sobrina de la santa reina Batilde, llamada Efberna, de natural privilegiado y de corazón generoso y accesible a los sentimientos más elevados. De ella recibieron Huberto y su hermano menor Eudes educación sólida y profundamente cristiana. Gracias a esta cuidadosa preparación familiar, vivieron ambos hermanos en ambiente de inocencia y piedad los años de su infancia y de la primera juventud. De este modo, salía Huberto preparado para cumplir entre los hombres la misión de santidad a que le destinaba el Señor, y entrenábase al mismo tiempo para vencer en sus luchas frente al demonio. El joven Huberto lucha con un oso. Niño aún de 12 años, y hallándose en una de esas cacerías a las que tan apasionadamente se entregaban los príncipes, vio Huberto cómo un oso se precipitaba furioso sobre su padre y le ahogaba con sus fuertes y poderosas garras. Ante semejante espectáculo, clamó el adolescente: «Dios mío, dadme fuerza para salvarle». Arrójase presto contra el feroz animal, y con certero hachazo asestado por una mano que el amor filial hacía viril, hendióle el pecho. Su padre estaba salvado. Es el primer título de Huberto como patrón de los cazadores. En reconocimiento de este favor, el duque Beltrán hizo voto de edificar en Tolosa una basílica en honor de su primer obispo San Saturnino, basílica reconstruida en el siglo XI que subsiste aún bajo el nombre de San Sernín. En la corte de Thierry III y Pipino de Heristal. Cumplido que hubo los 17 años, el joven príncipe fue enviado por sus padres a la corte de Thierry o Teodorico III, rey de Neustria. Diole su madre una medalla bendecida y, deshecha en llanto, le encomendó al Señor. Huberto encontró en la corte disoluta de Soissons un príncipe falto de energía, aunque parecía tener a ratos algún valor y grandeza de alma. Ebroin, mayordomo de palacio, por intrigas y pérfidas maniobras, intentó desembarazarse cuanto antes de este joven príncipe que podía ser un obstáculo a su desmedida ambición. Huberto, a quien repugnaban aquellos manejos, huyó del peligro junto con San Leodegario, obispo de Autun. Los dos fugitivos separáronse en Lutecia. Mientras volvía el santo obispo a ocupar su sede, llegaba Huberto a la corte de Austrasia, donde gobernaba un nieto de San Arnoldo, Pipino de Heristal, héroe tan ilustrado como valiente. Nuestro joven duque compartió la vida de la corte de este príncipe, el cual escogió a Jupile Moza por morada favorita y tuvo parte activa en las grandes cacerías que se daban entonces en las Ardenas. A tal extremo llegó el afecto de todos hacia Huberto que Pipino le dio la mano de una bisnieta de San Arnoldo, Floribania, princesa de Austrasia. De ella tuvo un hijo, Floriberto, que había de sucederle en la silla episcopal de Lieja y ser inscrito como santo en el martirologio galicano el día 25 de abril, muerto en el año 746. Pronto iban a cumplirse los 6 años de tan santa y dichosa unión, cuando la duquesa de Aquitania se vio precisada a acudir a la cabecera de la reina Batilde, próxima a la muerte. Huberto buscó medio de combatir su aislamiento y se juntó con los nobles de Austrasia. Desgraciadamente no tardaron estos en arrastrarle a las orgías infames que ordinariamente solían seguir a las cacerías organizadas en las inmensas selvas de las Ardenas.
Huberto olvidó sus promesas de vida cristiana, pero Dios se cuidó de recordárselas. El día de Navidad de 695, despreciando Huberto el gran misterio de esta festividad, se entregaba por entero a su placer favorito de la caza. De improviso, un ciervo de incomparable belleza, al que perseguía desde largo tiempo, se detuvo y le hizo frente. Entre los cuernos del animal apareció una cruz resplandeciente y al mismo tiempo se oyó una voz. «Huberto, Huberto, si no te conviertes y no llevas vida santa, no tardarás en ser arrojado a los infiernos». El brioso cazador, aterrorizado, saltó de su caballo y prosternado, exclamó cual otro Saulo: «Señor, ¿qué queréis que haga?». «Ve al obispo Lamberto y él te instruirá». La visión desapareció. Huberto ya no cazó más. Aquella circunstancia de su vida que le arrebataba el placer de la caza le ha valido ser nombrado patrón de los que se entregan a ella. Durante 2 años siguió aprovechando las enseñanzas saludables de San Lamberto, obispo de Tongres en Brabante, que residía en Maastricht. Huberto penitente. Fiel al consejo de su maestro espiritual, retiróse después al monasterio de Stavelú para vivir como penitente. Escribió una conmovedora carta a su esposa para anunciarle su decisión y abdicó sus derechos a la corona de Aquitania en favor de su hermano Eudes. En su retiro, Huberto se entregó a la oración y al estudio. A la muerte de Floribania, hízose ermitaño en el mismo lugar donde se le apareciera el siervo misterioso. 8 años llevaba ya el penitente en su retiro cuando, movido por el Espíritu de Dios, emprendió el viaje a Roma como piadoso peregrino. Mientras Huberto se postraba ante los sepulcros de los santos apóstoles, su maestro y padre espiritual, San Lamberto, perecía martirizado bajo los golpes de una infame adúltera. Pipino de Heristal, casado con Plectruda, había olvidado los deberes de la vida conyugal y había entregado su corazón a una miserable concubina de nombre Alpaida, de la que tuvo un hijo, Carlos Martel, que debía de realizar no pocas proezas. Como en otro tiempo, Juan Bautista Herodes, San Lamberto no cesaba de fustigar al culpable con libertad evangélica. Pero las amonestaciones no producían efecto alguno, y la culpable, temerosa ante el peligro de verse abandonada por Pipino, buscaba el medio de asesinar al hombre de Dios. La primera vez que intentó realizar tan diabólico plan, fracasó en sus intentos. No por eso cejó el obispo, antes mostró más firmeza. En un gran festín y ante todos los señores, reiteró el anatema y salió de la sala inflamado de santa indignación. La familia de Alpaida juró darle muerte. Efectivamente, apenas había entrado en su quinta de Leudium, actualmente Lieja, caía bajo el puñal y al pie del altar. Ocurrió el sacrilegio atentado el 17 de septiembre de 708. Huberto, consagrado obispo. Según una leyenda, en el mismo instante de acaecer esta muerte, un ángel se aparecía al sumo pontífice Constantino I, quien tomaba breve descanso después del rezo de maitines, y le daba cuenta del crimen que acababa de perpetrarse. Empero, añadió el ángel, un discípulo de Lamberto vendrá hoy a postrarse ad limina apostolorum. Se llama Huberto. A él debes escoger para suceder al nuevo mártir en la sede de Tongres. Después de esta visión, despertóse el Papa, y, como dudase, un ángel colocó a su lado el báculo pastoral de San Lamberto. Terminado que hubo sus oraciones e inmolado la santa hostia, Constantino I se quedó expectante al lado del sepulcro de los santos apóstoles. En aquel momento, Huberto, que había pasado la noche en una villa próxima a la ciudad, entraba por vez primera a la iglesia del bienaventurado San Pedro, término de sus largas fatigas y fin de sus más caras esperanzas. «¿Quién sois?», le preguntó el pontífice. «Me llamo Huberto, servidor de vuestra santidad», respondió el peregrino con profundo respeto.
Constantino le dio a conocer con todos sus pormenores la visión angélica. Al saber la muerte de su venerable obispo, Huberto se deshizo en lágrimas. Pero cuando el Papa añadió que el discípulo debía suceder al maestro y ser obispo de Tongres, el peregrino rehusó con decisión, declarándose indigno de recibir semejante honor. Pero Dios manifestó su voluntad de manera irrecusable, revistiendo milagrosamente al elegido con los ornamentos pontificales de San Lamberto. Sometióse entonces y recibió del pontífice la consagración episcopal. Constantino I envió sin demora a Huberto a recoger la herencia ensangrentada que le dejaba San Lamberto. Era la hora del peligro. Alpaida, cuyas manos estaban aún tintas en sangre inocente, no debía resolverse a ceder tan fácilmente ante un obispo tan inflexible en el cumplimiento del deber, como lo había hecho su predecesor. Huberto tuvo, sin embargo, la suerte de conmover el corazón de Pipino y llevarle a penitencia. Alpaida fue despedida, pero encontró en la persona del obispo un padre misericordioso, que logró de ella reparase su vida criminal por la penitencia del claustro. La influencia de nuestro santo en el ánimo de Pipino fue muy notable a partir de entonces, y el gran mayordomo de palacio tuvo a gala hacer palpable demostración de ella hasta su muerte, acaecida el año 714. El triunfo de San Lamberto. Portentosos milagros tenían lugar en el sitio donde Lamberto había sido martirizado. Muchos ciegos recobraban la vista. La piedad popular, enardecida por nuevos milagros, honró con veneración especialísima el lugar donde Lamberto había derramado su sangre por Cristo. Su sucesor en la silla episcopal acudió también y mientras se celebraba la misa, recibió del cielo el aviso de trasladar de Maastricht a Lieja el cuerpo del santo mártir y la sede de su obispado. Ordenó Huberto la traslación de las reliquias del santo después de tomar consejo de sus hermanos en el episcopado, y tuvo lugar esta traslación la vigilia de Navidad del año 710. Una muchedumbre de obispos, sacerdotes y monjes acudieron de todos los puntos de la región y países limítrofes para formar cortejo de honor. Al rayar el alba, Huberto fue al sepulcro donde descansaba el santo mártir. Quitado que hubo la losa que lo cerraba, un perfume suave embalsamó el ambiente y apareció a los ojos de todos intacto y como dormido el cuerpo de San Lamberto. Ayudado de algunos prelados, lo levantó Huberto, lo envolvió en ricas telas y colocó en una preciosa arquilla los vestidos con que el santo había sido enterrado. Difícilmente podríamos expresar con qué sentidas muestras de honor y veneración fueron acogidas por todos tan santas reliquias. Al paso de ellas, realizáronse muchos otros milagros. Fue inmensa la alegría de los habitantes de uno de los pueblos de los alrededores de Lieja, cuando vieron llegar los despojos del santo mártir, los cuales fueron colocados en la iglesia que Huberto había hecho edificar en honor de su santo predecesor y en el mismo lugar de su martirio. En 720, trasladó Huberto la sede de su obispado a Lieja, y Carlos Martel, que había sucedido a Pipino de Heristal, le dio plena posesión de esta ciudad y de numerosas tierras fronterizas. Hasta principios del siglo XIX, fueron los obispos sus legítimos y naturales gobernadores. Apóstol infatigable, milagros. Huberto colocó en la iglesia de Lieja, de la que fue fundador, la antorcha de su vida apostólica. La palabra de Huberto, dice un biógrafo, tenía una dulzura, una gracia, una fuerza irresistibles. El amor infinito de Dios a los hombres y, recíprocamente, las alegrías celestiales del amor de los hombres a Dios, la elevación sobrenatural del cristiano y el respeto que se debe a los templos vivos de Jesucristo eran las ideas que volvían a repetirse en casi todos sus discursos. No se cansaba el pueblo de oírle, tanto más cuanto que a la fuerza de la palabra añadía la de los milagros. Un día, el santo pontífice pagó la hospitalidad que le habían dispensado apagando con la señal de la cruz el fuego que había hecho presa en la casa de sus caritativos bienhechores.
En otra circunstancia, una sequía pertinaz desolaba los campos. Púsose Huberto de rodillas y rogó con fervor. Nublóse muy pronto el cielo y una lluvia benéfica fecundó los campos. Pero brilló de un modo extraordinario su poder con motivo de los desastres causados por los perros, lobos y osos rabiosos, que en esta ocasión fueron los instrumentos de la justicia divina para castigar los crímenes de los habitantes de aquel país, así como los de las provincias vecinas, culpables de haber perseguido a tantos obispos santos y arrebatado los bienes de la Iglesia. Por los años de 717, anunciaba Huberto la palabra de Dios al pueblo de Villars, cuando de repente un extranjero, en un acceso de rabia, se precipitó en medio de la muchedumbre. Asustados los oyentes, huyeron dejando solo al santo obispo. Afligido y desolado el varón de Dios por la dispersión del rebaño, mandó con autoridad a la rabia que saliera de aquel hombre, y el enfermo, perfectamente curado, fue, cual manso cordero, en busca de los fugitivos, para que siguieran escuchando la palabra de Dios. Muerte del santo obispo. Huberto recibió del cielo aviso de su próximo fin y preparóse santamente al dichoso tránsito. No obstante los accesos de fiebre violenta, tuvo aún la bastante energía para ir a consagrar la iglesia de Heberlé, cerca de Lovaina. Fue la última salida del pastor. Al volver, vióse precisado a detenerse en Tervueren, rendido por la enfermedad. Allí pasó 5 días de insomnio, abrasado por la fiebre. Ya no cesó de orar, rezando con gran devoción los salmos del oficio divino, y entregó su hermosa alma en manos del Creador, mientras pronunciaba las primeras palabras del Padre Nuestro. Esto tenía lugar el 30 de mayo de 727. El santo contaba a la sazón 70 años. Los funerales del pontífice fueron triunfales. Se le trasladó a la iglesia de San Pedro de Lieja, que él había hecho construir y donde fue inhumado. Los milagros se multiplicaron en su tumba. Sobre el féretro habíase colocado un ramo verde, símbolo de celestial victoria, y, según se cuenta, de repente se alargó de 2 palmos para cubrir todo el cuerpo del santo, cual si el Señor quisiera mostrar con este prodigio que su siervo disfrutaba ya de la vida eterna, a que le hicieran acreedor sus virtudes y apostólicos trabajos. Culto de San Huberto. Pronto tomaron los fieles la costumbre de ir al sepulcro del siervo de Dios para orar, y como Huberto escuchara favorablemente los ruegos de aquellos devotos, esparcióse rápidamente su culto por toda la región y por las comarcas circunvecinas. Los honores de la canonización, tal como entonces se practicaban y como él mismo había hecho para su predecesor San Lamberto, fueron decretados el 3 de noviembre del año 743. Al levantar la losa que cerraba el sepulcro, apareció intacto el cuerpo del pontífice. Conmovido por el relato del prodigio, el rey Carlomagno quiso juntarse a los obispos para elevar sobre el altar los sagrados restos del apóstol de las Ardenas. Sin embargo, a pesar del culto que profesaba al pontífice, a quien podía saludar con el título de fundador, la ciudad de Lieja no debía conservar mucho tiempo este tesoro. La divina providencia reservaba el honor de su sepulcro a la iglesia de Andaje, en las Ardenas, perteneciente al monasterio de clérigos fundado por Pipino II y su esposa en los albores del siglo IX. Cediendo a las instancias de los monjes de Andaje, el obispo de Lieja, Gualcaldo, reformador de esta casa, trasladó solemnemente a ella el cuerpo de San Huberto. El emperador Ludovico Pío quiso asistir en persona a la traslación. Un gran concurso de pueblo y numerosos obispos de las Galias y de Alemania siguieron el cortejo hasta el Mosa. El camino de Lieja hasta el monasterio de Andaje, que duró 5 o 6 días, llegó a feliz término el 30 de septiembre de 825. No bien los pueblos limítrofes de Condroz y de las Ardenas tuvieron conocimiento de la llegada del Santo Cuerpo, salieron en procesión a postrarse ante las reliquias del glorioso pontífice. Las maravillosas curaciones obtenidas por la intercesión del santo
atrajeron tan gran muchedumbre que la peregrinación a su tumba pronto fue contada entre las más célebres del mundo entero. Andaje llegó a ser una villa importante y tomó el nombre de San Huberto. Invocásele contra la rabia, la epilepsia y las enfermedades nerviosas, como también en las penas y aflicciones. Aún en nuestros días, son muchos los peregrinos que suben a la colina donde se halla la magnífica iglesia que cobija sus sagrados restos. Un sacerdote impone al enfermo la estola que San Huberto recibió del cielo el día de su consagración y que tiene la forma de una cinta de 1 metro de longitud por 4 centímetros y medio de ancho. Es un tejido de seda blanca y oro. Desde la exhumación, realizada el año 825, fecha en que la citada estola se encontró en el féretro del santo, suelen cortar de tiempo en tiempo partecitas que se emplean para tocar objetos piadosos como rosarios, medallas, llaves o para la operación quirúrgica de la talla. Celébrase su fiesta el día 3 de noviembre, aniversario de la canonización. Uno de los medios más recomendables para obtener la protección del glorioso apóstol es hacerse inscribir en la cofradía erigida en la iglesia abacial desde hace varios siglos. El 24 de junio de 1510, el Papa Julio II la aprobó y enriqueció con varios privilegios e indulgencias. León X, Gregorio XIII, Paulo V y Gregorio XV volvieron a aprobarla y confirmaron y alabaron sus reglas y estatutos. Existe la costumbre de hacer bendecir panecillos en honor de San Huberto. Se comen devotamente a fin de ser preservados por su intercesión de la rabia y de las enfermedades. Con el mismo fin, se dan a los animales panes señalados con un instrumento llamado llave de San Huberto.